Buenas noches, 26 grados la temperatura, puntualmente a las 9:30 de la noche. Empezamos señales. Gracias por acompañarnos desde Noticias Paraguay desde hoy. Hoy vamos a tocar un tema muy delicado que tiene que ver con los casos de violencia familiar. Cerramos el 2018 con 57 casos de feminicidios, así que tenemos dos invitados especiales para esta noche. Vamos a saludar a la fiscal Liliana Zayas. Ella es de la Unidad Especializada de Delitos contra la Violencia Familiar. Muchas gracias, doctora, por estar acá. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y sobre todo por hablar del tema de la violencia en el ámbito familiar y puntualmente la violencia de la cual son víctimas el 80% las mujeres. Gracias, doctora, por estar acá. Y por otro lado vamos a estar con el periodista y abogado también, Alberto Peralta. No, abogado no, no. Periodista. Periodista, perdón, Alberto, pero bueno. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Todo muy bien, un placer estar de vuelta en esta casa. Bienvenido. Bueno, vamos a ver un material sobre este tema y luego vamos a pasar a desarrollar el tema. En Paraguay, la Ley de Protección Integral a la Mujer tiene 2 años promulgada. Aún así, las cifras de muertes por feminicidio han ido en aumento. Según el Ministerio de la Mujer, en el año 2017 hubo 49 feminicidios y 13.491 casos reportados de violencia doméstica, las cifras más altas registradas en el país hasta ese año. Durante el 2018, un total de 55 mujeres perdieron la vida de manera violenta en Paraguay, superando las cifras del 2017. El Departamento Central se posicionó como el punto con mayor cantidad de casos, con un total de 12 muertes reportadas, y junto a Asunción hacen 17 casos en total registrados. La lista sigue con el Departamento de Amambay, con 8 asesinatos el año pasado, y Alto Paraná con 6. Durante el año pasado, en promedio, se perpetraron entre 3 y 5 feminicidios por mes. El mes de noviembre superó esa cifra, ya que fueron 7 mujeres asesinadas. El recuento de los últimos 3 años arrojó como resultado 146 mujeres muertas a manos de sus parejas, exparejas, maridos o exmaridos. En su mayoría, mujeres jóvenes, entre 21 y 30 años de edad. Todos nos pusimos de acuerdo en la necesidad de mejorar nuestra gestión, cada una y cada uno dentro de sus respectivas competencias que tienen en sus instituciones. Representantes del Ministerio de la Mujer, de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, además de la Defensoría Pública, instalaron una mesa de crisis. Por ahora han radiografiado la situación dentro de sus instituciones, pero se espera todavía aún más señales de soluciones concretas contra este flagelo. Reflotar el proyecto de ley que apunta a tener la jurisdicción especializada como solamente va a atender este tipo de casos, entonces inmediatamente va a ser la atención, porque solamente se va a abocar a esa atención. Y también decir que los auxiliares o las personas auxiliares especializadas de justicia que están en ese proyecto inicial, como son psicólogos, psicólogas, trabajadores y trabajadoras sociales, van a poder hacer un acompañamiento de las víctimas, lo que no se tiene hoy día. El Ministerio Público cuenta además con protocolos de actuación, de investigación, que surgen a través de mesas interinstitucionales como esta que hoy se está conformando también, que tiene que ver con una situación ya de crisis, y lo que estamos teniendo es, ¿verdad?, un promedio ya en los 40 días de 400 denuncias, más de 400 denuncias de violencia familiar. Hemos acordado, antes que nada, calendarizar una campaña de recapacitación para todo el personal policial afectado a estos acontecimientos, ¿verdad? Y obviamente luego ampliar nuestro presupuesto para poder doblar este número que son de 16 defensores. Entonces, repito otra vez que reiterar al Consejo de la Magistratura que las ternas para defensores especializados sean conformadas, para que realmente podamos también asistir a las víctimas de violencia. Bueno, doctora Zayas, qué terrible que tengamos que empezar el año de esta manera, con una mesa de crisis.
que tiene que ver mismo. contra Y la muerte violenta de las mujeres en manos de sus parejas o exparejas, evidentemente es un tema que está todavía muy candente y que merece una especial atención de todas las instituciones comprometidas con la prevención a la violencia. ¿Y por qué te digo las instituciones comprometidas a la prevención? Porque el Ministerio Público ya es un órgano de persecución penal. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros ya lo que buscamos eventualmente ya es cotejar, colectar los elementos de prueba que hacen a la determinación del hecho de la violencia contra las mujeres y eventualmente requerir una sanción. El problema radica en que hoy día, ¿verdad? El primer lugar donde recurren las víctimas es al Ministerio Público, cuando que debería ser el último lugar donde recorrer las víctimas, puesto que estas señales que tienen que ver, ¿verdad?, con la violencia en el ámbito familiar, con la violencia nuevamente entre las parejas, y que es mucho más peligrosa aún cuando la pareja rompe, termina, porque estas son las situaciones que generan justamente esa ruptura de parejas donde más peligro corren las víctimas. Desde la unidad especializada de lucha contra la violencia familiar, nosotros lo que pretendemos desde el Ministerio Público es una unidad que se creó el año pasado y que empezó a operar hace 40 días. Y es alarmante las cifras de denuncias que estamos recibiendo, que han alcanzado las 450 denuncias ya, donde estamos atendiendo 2 fiscales, la doctora Nancy Salomón y yo, en turnos que duran 8 días. Y ese volumen hace realmente muy difícil poder analizar cada denuncia puntual. Además, estamos recibiendo todo tipo de denuncias. Y aquí quiero hacer una puntualización, ¿verdad?, que existen las denuncias de violencia de género y las denuncias de violencia doméstica. La violencia de violencia doméstica tiene que ver con cualquier actor que puede ser de padres a hijos, de hijos a padres, el abuelo, y por distintos motivos. Puede tener una base en la adicción a las drogas, al alcohol, problemas económicos. Doctora, qué importante esa aclaración, porque muchas veces entiende la gente que por violencia de género tiene que ver, por ejemplo, la violencia del hombre hacia la mujer y en otros casos también de la mujer hacia el hombre. No, pero estamos hablando de varias situaciones. Claro, no, la violencia doméstica es aquella que se conforma en el grupo familiar, haya convivencia o no. Y la violencia de género es aquella dirigida a la mujer, específicamente por su condición de tal, y sobre la base de ese principio de desigualdad que hay entre hombre y mujer, sobre la base de una cultura patriarcal, en donde el hombre tiene un rol, ¿verdad?, más dedicado a la vida pública, y a la mujer se le ha designado o asignado roles que tienen que ver con el ámbito exclusivo de la familia, educación, y donde radica una sumisión con respecto al hombre. Y es el factor generador, un factor cultural que se va transmitiendo de generación en generación y que justamente da como una autorización tácita al hombre de un control y de propiedad, y sobre todo una violencia donde la raíz es el poder, el porque puedo, ¿verdad? Tenemos esos términos vulgares, ¿verdad?, como te corrijo, ¿verdad? Y que lo que genera una situación de violencia que sin duda arranca con una violencia psicológica, humillando a la mujer, ¿verdad?, subestimando a la mujer, y que puede alcanzar la violencia física ya con los golpes, empujones, y el alto más grave, ¿verdad?, el punto más álgido de esta violencia, que es la muerte de la mujer en manos de sus parejas o exparejas por esta razón. Claro, aclarar también que la violencia doméstica no tiene que ver solamente con una cuestión física, con una violencia física, sino también ya uno puede hacer una denuncia ya cuando hay violencia verbal, por ejemplo. Exactamente, y nosotros tenemos desde la especializada, justamente el objeto de esta especializada es, por un lado, en los casos de violencia de género, un análisis de estos hechos con perspectiva de género, es decir, sobre este parámetro que le estoy hablando, ¿verdad?, de esta situación cultural, patriarcal, de desigualdad entre hombres y mujeres. Y para eso contamos con un equipo técnico de psicólogas forenses y también de trabajadores sociales, que todavía estamos dependiendo del Centro de Atención a Víctimas, pero la idea y la promesa también de la fiscal general es después tener dentro de la especializada contar con un equipo técnico completo. ¿Por qué? Porque las diligencias que tienen que ver con la determinación de este hecho tienen que ser hechas dentro de las 24 a 48 horas máximo de conocido el hecho por el Ministerio Público. Y el análisis de estos hechos es muy distinto a un análisis de un hecho punible de cuestión patrimonial. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad tiende a justificar
justificar la violencia contra la mujer, tiende a culpabilizar a la mujer por ese acto de violencia. Entonces vemos una coacción sexual y violación es, bueno, ¿qué hacía ella vestida de esa manera? Como si fuera que el factor generador fue que la mujer se vista provocativamente para dar pie a la violencia sexual. O el clásico estigma de la buena y de la mala mujer. O cuando se analiza un feminicidio, escuchamos comentarios, bueno, ella luego parece que le era infiel a marido. Claro, bueno, era cabezudita. Claro, cabezudita. Entonces, se tiende a justificar la muerte de estas mujeres, cuando no debería ser así, y no es así en el análisis de otros hechos punibles. 400 casos en este año de denuncia, decía doctora. 450 casos desde que se citó el 20 de noviembre del año pasado la unidad especializada a hoy, ¿verdad? Que estoy viniendo de mi oficina en el análisis de otra Bueno, y vamos a caso de tocar, violencia. doctora, la otra arista en este caso, porque Alberto, el colega, suele hablar mucho de que conoce casos de denuncias falsas. Entonces le pregunto a Alberto, de estos 450 casos, ¿vos crees que hay ahí denuncias falsas? No sé, Alberto? en estos ¿O de 450 casos. Lo que yo conozco es la casuística internacional, por ejemplo en España. Del 100% de denuncias, el 80% son desechadas por no haber pruebas, ¿verdad? Esa es la estadística estatal en España. Y de ese 80% tiene que haber un porcentaje falso, por eso es que no se llegó al final, ¿verdad? Lo que pasa es que también hay un componente de, digamos, de búsqueda de perjudicar a veces, tanto denuncias de hombres contra mujeres como de mujeres contra hombres. Esa es una realidad que es mundial, creo yo. ¿Cómo se demuestra, por ejemplo, un maltrato verbal? Psicológicamente, únicamente la Fiscalía puede lograr corroborar eso en una mujer. Los casos de denuncias falsas se demuestran no psicológicamente. Por ejemplo, en España ahora, la semana antepasada, hubo un caso muy sonado, ¿verdad? Una mujer denuncia a su ex marido de haberle secuestrado con otros 3 hombres, haberle llevado a una bodega vacía, pegarle y después pegarle con la gotita los genitales. Y el tipo ya estaba preso y estaba en avance el juicio hasta que la compañera, la amiga de su ex esposa, se arrepiente y confiesa que ellas armaron todo, fueron a comprar un martillo de goma, la gotita en la farmacia, todo, y se descubrió después de que era todo falso, ¿verdad? ¿Y acá en Paraguay conoces casos de denuncias falsas? No sé si acá en Paraguay hay denuncias falsas, pero acá no hay muy, seguramente la doctora te puede decir, hay muy poca estadística de todo, ¿verdad? O sea, no hay ellos son 2 ahora en una unidad que atiende 450 casos. Imagínate cómo van a poder atender todo en la medida. Tiene que haber mucho más recursos y más personas especializadas. Alberto, ¿crees en la violencia de género? Claro que existe. Por supuesto que hay violencia de género. Y es cierto lo que dice la doctora. Muchas veces una chica que es violada le buscan la vuelta. Mira, ella luego andaba así, mira, usaba un chorcito. Me acuerdo que una vez, hace muchos años, en la calle Palma, a una pobre chica, en un 21 de septiembre, le manosearon una manada de tipos, ¿verdad? Y al otro día el comentario era, pero ella se fue con una mini que se le veía todo, ¿verdad? Se podía ir desnuda también si quería, ¿verdad? No, eso no es una licencia para que a alguien le falte el respeto a una persona. Pero claro. Doctora, de estos 450 casos, ¿cómo hace la Fiscalía? Decía Alberto, y usted recordaba hace rato, 2 doctoras, 2 fiscales en este caso. ¿Cómo hace para abarcar? Porque eso es un análisis muy intenso que debe hacer por cada caso. Exactamente, o sea, el análisis de cada hecho que nos llega, nosotros estamos dando prioridad a los aprendidos. ¿Quiénes son los aprendidos? Son aquellas personas, ¿verdad? Aquellos, en este caso, los agresores, y quiero destacar, ¿verdad? El más alto número de agresores son hombres, ¿verdad? En estos casos que estamos examinando, y te voy a hablar de estas 450 que estamos analizando. Nos lleva un promedio de 3 a 4 horas el análisis de cada aprendido. ¿Por qué? Porque recibía la comunicación de parte de la policía jurisdiccional. Nosotros tenemos jurisdicción en todo Asunción. Entonces estamos trabajando con una cantidad de comisarías,
¿verdad? Y estamos haciendo el trabajo que anteriormente hacían 50 fiscales penales ordinarios, ¿verdad? Distribuidos en las barriales, en sector 1 y en sede 1. Bueno, la atención especializada justamente consiste en eso, ¿verdad? Recibido el parte policial, nosotros le convocamos a la víctima, le tomamos una declaración, si vemos que está una víctima en un estado de shock, ya es inmediatamente atendida por nuestra psicóloga forense, le hacemos un análisis de valoración de riesgo. Eso es a los efectos de requerir, ¿verdad? Eventualmente, si se trata de una denuncia verbal, bueno, me gritó, ¿verdad? Es una cuestión leve, es la primera vez. ¿Qué se hace en esos casos, doctora? Por ejemplo, que habla de una violencia verbal. ¿Cuál es el procedimiento de la Fiscalía con el hombre? Bueno, nosotros tenemos protocolos, ¿verdad? Acá está uno de ellos, el protocolo de acción interinstitucional ante la muerte violenta, tentativa de muerte, violencia de alto riesgo contra las mujeres. Ahí nos comprometimos 7 instituciones a trabajar intersectorialmente recibida la denuncia. En este caso, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es inmediatamente requerir al juzgado de paz medidas de protección de las que están contempladas en la ley 5.777, que si el agresor convive con la víctima, pedimos la exclusión del hogar. Aparte también pedimos la prohibición de comunicarse, acosar a la víctima o por cualquier medio. Hoy en día están las redes sociales, ¿verdad? Entonces pedimos también eso. También pedimos, hay una medida que está innovando, que es la custodia policial, ¿verdad?, a la víctima en ciertas situaciones. Bueno, nosotros requerimos eso al juzgado de paz. Obviamente queda a criterio del juzgado de paz, ¿verdad?, ordenar esas medidas y comunicar al órgano pertinente, que es la Policía Nacional, el cumplimiento de esas medidas. Justamente sobre eso, doctora, la tecnología puede Estado ayudar mucho en eso, doctora. Ahí están las pulseras, las tobilleras que ya se aprobó, que en unos meses más. Claro, que va a llevar un entendido que se rechazó, justamente. A mí me habían informado de que ese proyecto, y entre ayer y anteayer. Se rechazó, claro, qué pena, porque... Es una pena, justamente, ¿verdad? Disculpe, porque tenemos también otra situación, ¿verdad? Sí. El factor de la prisión preventiva para el agresor. Imagínese si el Ministerio Público iba a estar imputando estas 450 denuncias en 40 días, o sea, hagamos una proyección a 10 meses, ¿verdad? Sí. Y que de todos tengamos que pedir la prisión preventiva. Entonces, el factor generador de protección a las víctimas no puede ser exclusivamente la prisión preventiva. Claro, pues yo le quiero porque interrumpir además ahí. la presunción de inocencia tiene que ser respetada. Claro, bueno, eso es otro tema. Doctora, un momento, por favor. Sí. Quiero interrumpirte, me tocaste un tema la prisión preventiva. Sí. Este hombre asesinó en Pacaraí a toda su familia, incendió la casa, le incendió a la hija, a la otra hija, a la ex esposa. Y él no estaba preso, él estaba como campante caminando por ahí. Entonces, midiendo un poco la balanza, Alberto dice que hay el factor de inocencia. A este hombre se le tuvo consideración el factor de inocencia. A él se le ordenó una restricción, ¿verdad? Pero ¿de qué sirve, Alberto? Porque si no nadie se cumplió, le controla. Tiene que cumplirse. Pero nadie le controla. No, y bueno, se tiene que controlar. ¿Cómo se hace eso, doctora? La policía tendría que haberle controlado. ¿Y cómo hacemos con la policía? ¿Va a haber un policía en cada casa? No. Y bueno, son todos. Por eso esta mesa, ¿verdad?, de crisis justamente está analizando, y ustedes vieron que fuimos convocados representantes de estas instituciones, ¿verdad? Como yo le dije, el Ministerio Público ya es un órgano de persecución penal. Ya buscamos, analizados los hechos, una sanción por la conducta penalmente relevante de violencia intrafamiliar. Sí. En ese sentido, están los órganos de prevención, ¿verdad? Pero nosotros acompañamos las políticas de prevención porque vemos que esta situación es alarmante. Entonces, también las instituciones comprometidas, ¿verdad?, el Poder Legislativo, o sea, esto tiene que estar comprometido desde el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, obviamente el Poder Judicial, ¿verdad?, en lo que hace a la dotación de recursos, claro, también el Parlamento al momento, ¿verdad?, de analizar, ¿verdad? Pero este tema, por ejemplo, de las pulseras, sería una cuestión sumamente útil, porque volviendo a lo que te decía, si nosotros le vamos a mandar por violencia verbal igual a prisión preventiva, ¿verdad?, vamos a estar generando otro problema mucho más grave dentro del sistema penitenciario, y donde tenemos instituciones como el Mecanismo Nacional de Prevención a la Tortura, donde nos señala, ¿verdad?, como un abuso de la prisión preventiva. Por eso esto hay que analizarlo, ¿verdad?, con prudencia, con delicadeza. Incluso la pulsera esta tiene, por ejemplo, la mujer que hizo la denuncia puede tener una aplicación en su teléfono. Sí. Y si el agresor supuesto se acerca a menos metros de lo que se le impuso,
le suena la alarma. Y ella tiene tiempo para llamar a la policía o a quien sea. Alberto, vos hablas de un tema que le preocupa a muchos, que tal vez, muchos digo una forma porque es una minoría, pero no deja de ser importante, de hombres que sufrieron denuncias falsas, ¿verdad? Hablas de la presunción de inocencia. Sí. ¿Cómo analizas o cómo crees que debe trabajar la Fiscalía en ese caso? La presunción de inocencia es un derecho constitucional, está en la Constitución Nacional, ¿verdad? Lo que yo digo es que no se debe violar eso en ningún aspecto. ¿Y cómo hacer, doctora? Porque él habla de eso. Y me voy al caso de hace 3 semanas, el hombre que quemó a toda su familia. Sí, pero él tenía restricción. Claro. Y entonces la policía no actuó. Pero no estaba preso, Alberto. No. Si él estaba preso, no iba a matar a su familia, por ejemplo. Él tenía restricción, no podía acercarse a la casa. Claro. Sí. Por eso te digo, si él tenía una imputación encima ya por violencia, capaz ya estaba preso. Y no estaba por la calle caminando como Juan por su casa, como se dice. Bueno, eso habría que analizar con el fiscal o con las autoridades que tomaron conocimiento de eso. Hasta donde yo sé, estaba por el juzgado de paz, hasta ahí había llegado, inclusive, hoy escuché, pero todo lo que sé yo es por la prensa, ¿verdad? Y con respecto a la actuación del Ministerio Público... Hay un sumario abierto en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Yo no podría hablar de lo que hizo o no hizo un colega, ni si tenía conocimiento de esta situación fáctica mi colega. Ahora, lo que hay que diferenciar bien, el estado de presunción de inocencia con la medida cautelar de la prisión preventiva, ¿verdad? Que no es una incompatibilidad ni que quiere significar de que se está violando ese principio institucional que muy acertadamente dice acá el señor Peralta, ¿verdad? La medida cautelar de la prisión preventiva tiene que ver con ciertos presupuestos que determina el Código Procesal Penal que hace a lo que se llama las garantías del debido proceso, que tienen que tener todas las partes en el proceso y por eso hay un juez de garantía. No es que el fiscal es un ciego verdugo acusador que lo único que busca es la prisión preventiva en calidad de pena adelantada. Nosotros tenemos que cumplir con presupuestos que están establecidos en el artículo 242 del Código Procesal Penal, que tiene que ver con suficientes indicios de la existencia del hecho, de la autoría, del peligro de obstrucción, en fin, ciertos presupuestos que nosotros al momento de formular una imputación analizamos y por lo general se dan en estos casos que particularmente nosotros ahora, a partir de la vigencia de esta unidad especializada, estos casos realmente graves formulamos una imputación y requerimos la prisión preventiva, porque consideramos que es necesaria y porque se reúnen todos los requisitos de ley sin que ello implique que estamos violando la presunción de inocencia, que la acompaña al sujeto activo, en este caso, ¿verdad?, al agresor durante todas las etapas del proceso hasta que un tribunal competente determine lo contrario. Pero hasta el momento que yo estoy presentando mi alegato final en un juicio oral y público, la acompaña la presunción de inocencia. En este caso de Bacaraí es diferente a otros casos de denuncia. ¿Por qué? Porque él le denunció la hija, la esposa, la otra hija, el vecindario. O sea, había demasiados elementos. No es que el tipo de la noche a la mañana fue y quemó la casa, ¿verdad? Se hizo la denuncia, se ordenó algo y lamentablemente no se cumplió. Hay un sumario abierto ahora en el jurado de enjuiciamiento de cómo actuaron para determinar dónde estuvo la falla, ¿verdad? Sí, doctora, los casos de los presos que están en Tacumbo, altísimo porcentaje de gente que está ahí por violencia familiar. Exactamente, justamente tuve acceso al informe del mecanismo que hizo un análisis pormenorizado y sí, y no solamente violencia familiar, tengamos también que los casos de violencia contra las mujeres tienen que ver también la coacción sexual y violación, ¿verdad? Hay bueno, el mismo feminicidio, ¿verdad? Entonces, hay ciertos hechos, está también la coacción misma, el abuso sexual en personas indefensas, en ancianos. Entonces, hay varias, o sea, una porción fáctica, es decir, un hecho puede lesionar varios tipos penales. Entonces, nosotros también desde el Ministerio Público hablamos de concurso de hecho punible. Y lo que tratamos de hacer desde la especializada es justamente, hasta el momento, con los recursos, no solamente atendemos hechos punibles de violencia intrafamiliar. Y dentro de eso le puedo afirmar que el 80% son de violencia de género, de mujeres agredidas físicas, psicológicamente por sus parejas, y habría un 15% de violencia doméstica, que como les estaba explicando al principio, que tiene que ver con otros factores, pelea por cuestiones de propiedad, problemas de salud mental, hay varios. Hay muchísimos en el interior sobre todo. Lo cual a mí,
haga un llamado de atención también a las autoridades, ¿verdad? De que no puede ser que el Ministerio Público tenga que venir a subsanar situaciones que son de políticas públicas, por ejemplo, del Ministerio de Salud, tema de adicciones, tema de salud mental. Existen familias que vienen y recurren al Ministerio Público, denuncian violencia familiar con la sola finalidad de internar a su familiar. Ahí está. Y a veces, nuevamente, eso tiene otra vez un trasfondo. Eso tiene algo de denuncia falsa, por ejemplo. No le podría decir que sea denuncia falsa, porque la denuncia falsa es otro hecho punible que para eso hay que analizarlo con toda responsabilidad. Yo no puedo decir que eso no sea una denuncia falsa con tanta ligereza. Todo merece un análisis. La Fiscalía lo que analiza son hechos, ¿verdad? No tipos penales. Claro, pero hay gente que hace una denuncia con el solo hecho de que se interne su familiar, dijo usted, doctora, ¿verdad? Entonces... Claro, y en ese caso, pero no por eso yo decía, bueno, esto es una denuncia falsa. Perfecto, porque hay una situación de violencia. Hay una situación de violencia de repente. Lo que yo entiendo, doctora, lo que usted dice, un hombre que fue violento con una mujer que no tiene que ver con una cuestión de violencia de género, sino una cuestión mental, pero aún así sigue siendo violento. Claro, ¿por qué? Porque esa persona con problemas de salud mental obviamente necesita unos medicamentos que si no los toma de repente... Tiene que ser atendido por el Ministerio de Salud. Y probablemente lo primero que hicieron los familiares fue acudir al Ministerio de Salud, al centro de salud, a ver si lo trataban a este pobre enfermo mental. Y como no consiguió, recurre a la Fiscalía. Eso es lo que suele pasar. Doctora, ¿qué pasa con los casos? Un caso tan repetido que mucha gente tal vez dentro del no conocimiento, por decirlo de alguna manera, una mujer denuncia violencia en contra de su pareja, marido, novio, lo que sea, y a la semana o 2 semanas uno le ve de vuelta a esa mujer con la persona. ¿Cómo hacer eso? Porque tiene que ver, uno no puede juzgar a la persona porque tiene que ver con una cuestión psicológica, eso, ¿verdad? Como que ya está atrapada dentro del circuito. El ciclo de la violencia. El ciclo de la violencia, ¿verdad? ¿Qué hacen en esos casos? Bueno, y justamente te agradezco la pregunta, ¿verdad? Porque ese es el primer desafío que tiene esta unidad especializada de violencia, trabajar con el fenómeno de la retractación, que puede ser expresa cuando la propia víctima viene, dice que ella se equivocó, que realmente no fue así, o simplemente no aparece nunca más, ¿verdad? El tema es que la mujer, lo que yo noto, porque así también hablamos tanto con las víctimas como con el agresor, nos entrevistamos personalmente. En estos casos se puede afirmar que las dos fiscales estamos hablando, pero directamente con ambas partes, ¿verdad? O sea, de eso también se trata, esta atención especializada. Y lo notable es cómo las víctimas sienten otra vez ellas culpa. O sea, se culpan ellas mismas por haber hecho la denuncia. Por eso es importante el trabajo integral. Nosotros trabajamos muy bien con el Ministerio de la Mujer a través de su oficina de Sedamur. Tenemos también un protocolo del Ministerio Público, que es aparte de con el Ministerio de la Mujer, la Comandancia y la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, ¿verdad? Donde justamente esta mujer, después de ser atendida por nuestra psicóloga forense, inmediatamente nosotros le derivamos al Ministerio de Mujer, a la oficina de Sedamur, para ese acompañamiento clínico que le dan las psicólogas del Ministerio de la Mujer, con el objeto de empoderarles nuevamente y enfrentar esa situación, porque un alto porcentaje tiene culpa. Llegan a la oficina y dicen, la verdad que lo que yo quería, fiscala, es que usted le hable a él, le diga que no me trate más. Pero no quería que vaya preso, por ejemplo. Pero ninguna, muy pocas quieren que vaya preso. Normalmente eso porque se genera otro problema. La raíz de sentirse culpable está en la infancia. Si fue una criatura a quien le pegaban de chica y le decían te estoy corrigiendo, ella tiene adentro, ya de adulta, de que cree que ella hizo algo mal y le están corrigiendo, por eso le pegan. Es terrible eso, ¿verdad? Pero por eso es que el maltrato físico a un niño tiene consecuencias de por vida. Exactamente, claro, porque cree que casi hasta natural que cuando él vaya creciendo, tenga su propia pareja, él vuelve a normalizar eso. Pero la eso. raíz es cultural, ¿verdad? Sí. A la mujer se le educó, pero fíjate las leyes que antes nos regían, el Código Penal. El Código Penal anterior de Teodosio González hablaba de la mujer honesta, ¿verdad? Exoneraba de toda culpa al hombre que mataba a la mujer si la encontraba en situación de adulterio. Por suerte no se cambió eso, ¿verdad? Entonces, pero esa cultura, Alberto, queda instalada, increíble eso. Hablamos del año 98, hasta el 98 estuvo vigente. Nuestro Código Civil decía que la mujer, si quería transferir un bien propio, tenía que tener, no obstante, autorización del esposo,
la mujer para trabajar tenía que pedir permiso, la obligación de llevar el apellido del esposo. Son cuestiones que se fueron modificando en el 92, ¿verdad? Y que bueno, es un proceso, pero la base para solucionar este problema de la violencia contra la mujer es la educación. Una educación en igualdad, respetando los principios Doctora, podemos hablar a la constitucionales. vuelta de la pausa justamente de lo que tiene que ver con la educación sobre ese tema. Sí. Yo le leía de una mujer, enséñale madre a su hijo a no violar mujeres y a no pegar mujeres. En algún momento decía, parece fuerte, ¿verdad? Pero es como que nunca se habla de eso en la familia. Pero eso con ¿verdad? el ejemplo únicamente. Exactamente. Con el ejemplo. ¿Verdad? Bueno, a la vuelta de la pausa vamos a estar con Jorge Rolón Luna, que se va a sumar a la mesa. Él justamente, la doctora mencionaba el tema de mecanismo de lucha contra la tortura. Él formó parte de este mecanismo. Se va a sumar a la mesa, ya está acá en los estudios de señales, para darnos un poco los detalles también, algunos números que él maneja. Pero nosotros le sumamos a la vuelta. Nosotros vamos... Bueno, ya está con nosotros, se sumó a la mesa el doctor Jorge Rolón Luna. Está hablando muy intensamente con la doctora. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Muy buenas noches, un gusto y gracias por la invitación y por la sobreinvitación de meterme en esta mesa también. Claro, nos parece muy interesante porque cuando la doctora te menciona el informe, el mecanismo de lucha contra la tortura, vos trabajaste en ese informe en algún momento, ya no sos parte de esa institución, de ese mecanismo, pero estuviste y tenés datos sobre el tema de gente que está en las cárceles simplemente con alguna imputación y quedó ahí. Sí. Ustedes estaban hablando del tema de violencia contra la mujer y sobre todo de qué se hace para contener, erradicar eventualmente alguna vez ese problema tan grave. Es un problema que tiene varias dimensiones. Y yo creo que la dimensión jurídico-punitiva no agota el problema y se hace a veces mucho énfasis. Yo básicamente coincido con lo que estaban diciendo acá la fiscal y Alberto también, en el sentido de que ha creado un problema y eso se ha verificado con simple información estadística, en el sentido de que ha incidido, así como otros tipos penales, y la política criminal del Estado en realidad, al punir cierto tipo de delitos con mucho énfasis. La política criminal del Estado es aquello que el Estado elige informal o formalmente. A veces se lo hace informalmente, no está escrito en ningún lado, pero nosotros vemos que los fiscales, los policías se concentran en microtráfico, por ejemplo. Y en un momento dado sale una nueva ley que implica una política punitiva y criminal del Estado y dice vamos a criminalizar este tema de la violencia contra la mujer y vamos a volverlo un problema de tipo penal. Entonces basta una simple denuncia y eso se engancha con unas modificaciones que sufrió el artículo 245 del Código Procesal Penal, que establece que ante cierto tipo de delitos cuya gravedad es tal, mayor a 5 años la pena, uno ya automáticamente tiene que ir preso, vulnerándose el principio de presunción de inocencia. Totalmente. Y generando todo un problema al subsistema penitenciario, que es el que tiene que absorber un problema que es de tipo social y que probablemente haya que ver otro tipo de soluciones. No es que uno esté en desacuerdo con la punición de algo tan grave como es la violencia contra la mujer, que es un delito de poder, como se dijo en esta mesa muy acertadamente. Es alguien que el varón es el que está presente en el 99% de los episodios de violencia familiar. O sea, los varones somos violentos, eso tenemos que aceptar y admitir. Ahora, creer que la herramienta penal va a solucionar el problema, yo dificulto que sea así por una serie de razones. Entonces, entre ellas las estadísticas, empeora cada día. ¿Y hace cuántos años que te hace? Y hay países en Europa que tienen 30 años y lo mismo, sigue la misma. Quiere decir que hay otra cosa que hacer que no se está haciendo. Sí, y si hay un tiempito, quiero mencionar una serie que vi en Netflix hace poco. Me llamó la atención porque era una serie que estaba ambientada en Islandia. Islandia es un país que tiene números y tiene también desde un punto de vista institucional una situación muy, muy importante de avanzada en materia de derechos de la mujer. Sin embargo, cuando uno termina de ver esa serie que básicamente aborda el tema de jóvenes en situación de consumo de droga y también de prostitución, uno sale con la sensación de que en ese país la violencia contra la mujer es terrorífica. Sí. O sea, en Islandia, donde desde el punto de vista de la ley que ellos tienen, de las instituciones que ellos tienen que funcionan, entonces es un tema que hay que abordarlo evidentemente desde otra perspectiva, porque acá Paraguay no es Islandia. Los resguardos que tienen las mujeres o los sectores y las personas vulnerables son menores, la institucionalidad es deficiente, entonces nosotros con leyes y con herramientas de ese tipo nomás es dificulto que enfrentemos ese grave problema que es la violencia doméstica y que tiene como víctimas a niños y a mujeres especialmente. ¿Y qué hacer con una persona que es denunciada por violencia doméstica
ya violencia física sobre todo. O sea, ¿usted está de acuerdo con la prisión preventiva o no? Lo que yo estuve siguiendo un caso muy reciente, creo que estuvieron mencionando en la mesa, y me llamó la atención que una persona a la que entrevistan era la jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional. Sí. Y esta señora en varias oportunidades dijo, tengo entendido, creo que, o sea, la policía evidentemente no tiene preparación para, salvo las comisarías especializadas, hay ciertos ámbitos muy, muy acotados donde parece que se está trabajando mejor, pero no creo que ciertos protocolos estén funcionando en todas las sedes, sean comisarías, subcomisarías, puestos policiales, lo que fuere, en todo el territorio, para atender este tipo de situaciones. Este tipo de situaciones requieren de que ante la más leve señal se ponga en marcha, ¿sí? Un protocolo que involucra a diversos actores, porque el violento tiene un patrón de actuación que hoy día ya se conoce. Claro. Entonces es fácil de determinar si es que las instituciones funcionan. Sí. Ahora, con respecto al tema de la prisión preventiva es una herramienta que es de carácter excepcional según la Constitución y según todos los instrumentos internacionales que Paraguay firmó. Hay que ser muy cuidadoso con su utilización. Así mismo. Si Alberto y yo somos denunciados, simplemente hoy podríamos estar presos mañana y a lo mejor estábamos viendo Netflix en ese momento o la Cuando tele. ocurrió la supuesta violencia. Claro, entonces no existen los suficientes resguardos como para que la prisión preventiva cumpla un fin que es de carácter cautelar únicamente. O sea, si uno analiza desde la perspectiva constitucional y legal, la prisión preventiva tiene un fin eminentemente cautelar. ¿Qué quiere decir eso? Evitar que la persona interfiera en la investigación, se fugue y nada más evitar que eso. evitar que mate a la mujer, doctor. No, es que no tiene ese fin. Ese no pero es el en la fin de realidad prisión. prácticamente bueno, entonces es esa. habría que ver otra manera de solucionar el problema. Yo soy abogado y hablo del punto de vista jurídico. Doctor, aguárdame un minuto. Claro, Estamos claro. En línea con la doctora Lucía Sandoval, víctima de violencia doméstica. Muchos habló de su tema y creo que una de las personas que más puede hablar de lo que es vivir violencia doméstica, pues hasta inclusive perdió, imagínate, ella era la víctima y perdió hasta el contacto con los hijos ante esta situación. Doctora Lucía Sandoval, buenas noches. Doctora Lucía, ¿nos escucha? Sí, perfectamente. Muy buenas noches a todos los que están allí contigo y también a tu teleaudiencia. Sí, doctora, le escuchamos sobre todo su opinión sobre esta ola de denuncias de violencia doméstica y nos decía acá la doctora del Ministerio Público de que el 99% de los casos, si no casi todo, creo que decía doctora, son de parte de hombres hacia las mujeres. Vos fuiste una víctima de violencia familiar en su momento, doctora. Así mismo es. Y la verdad que la doctora está en lo cierto. De todas las estadísticas. Un ratito, doctora, por favor. Le voy a pedir, por favor, a los doctores si me aguardan un ratito porque nos le estamos escuchando bien a la doctora. A ver, ahí, doctora, te escuchamos. Sí, porque decía que la doctora tiene mucha razón, porque según las estadísticas, casi el 90% de las personas que denuncian violencia por parte de su pareja, expareja, son mujeres y también violentadas niñas. Y ahora, lastimosamente, los primeros días del año ya hubo casos de feminicidios y muchísimos de casos denunciados, ¿verdad? Hasta hubo tentativas. Entonces, quiero decir que estamos empezando muy mal otra vez el año. Doctora, ¿cómo viviste ese proceso? ¿Cuál es el proceso que vive una mujer que es violentada? Empieza ya directamente con un golpe. ¿Cuáles son las características que una mujer debe tener en cuenta que eso no va a terminar por buen camino, por decir de alguna manera? Pasa muchas veces que de repente la gente que no vivió eso, opinar desde afuera es muy fácil. Decir, porque no le gusta, no le gusta salir de ese ciclo, por eso continúa, es una banda, o siempre le culpabilizan a la víctima. Eso sigue ocurriendo hasta hoy día y no es tan fácil romper el ciclo de la violencia. Muchas veces yo le escucho a la gente leer, hablar a través de la teoría, ¿verdad? De lo que leen en los libros. Sin embargo, vivir una realidad con la víctima es totalmente diferente. Para una mujer no es fácil, una mujer que no tiene apoyo, una mujer que no es empoderada, que no tiene trabajo para mantener hijos, no es fácil, hay que poner la piel de esa persona.
Doctora, en tu caso, cuando la persona era violenta contigo, ¿había un proceso, un ciclo de pedido de disculpas, ya no va a volver a pasar? Sí, el típico ciclo de violencia que yo también ahora reconozco. Pasa que muchas veces la persona que está viviendo eso y está sufriendo naturaliza eso. Es como que ya no ves como que está siendo violentada, entonces naturaliza, es como algo normal. Que es la vida que le toca porque es la única manera de mantener un hogar, de que sus hijos tengan papá. Entonces continúan en esa relación enferma y si no tiene ayuda o apoyo psicológico, contención, es difícil romper con eso. Y además, cuando te vas a poner la denuncia, otra vez ahí te vas y chocas con obstáculos, porque la gente que te atiende no tiene la capacidad para atender a una mujer víctima de violencia. Por eso es que muchas veces ya no creen las mujeres en la justicia, se van a buscar y son revictimizadas gravemente y entonces terminan dejándole un pared. Doctora, eso vos sentís hoy ya como abogada, ¿verdad? ¿Vos atendés casos de violencia doméstica? Totalmente, sí, muchísimos pasos estoy llevando y también lo viví eso en juzgado de paz, donde yo me fui a presentar la denuncia en representación de una mujer violentada y me dicen, ¿dónde está el diagnóstico médico? ¿Dónde está que esta mujer sufrió golpes? Cuando que se supone que lo primero que tienen que hacer es emitir una medida de protección y como medida de la prohibición de acercamiento del agresor a la víctima, que por supuesto que va a tener el derecho de defenderse, ¿verdad? La democracia realmente esa denuncia se condice con la realidad, pues nada, ¿verdad? Doctora, pero lo que se busca siempre es proteger a la víctima, porque se mirando todos los casos del homicidio, pues que los casos ocurrieron con una denuncia anterior y deberían ponerle una prevención de acercamiento y una exclusión del hogar. Ya, Lucía, gracias por este contacto. Vamos a pasar esa preocupación, esa crítica, sobre todo que estás haciendo la doctora Zaya sobre el sistema de justicia que vos decís. Entiendo que decís que no funciona como debería funcionar, Lucía. No funciona como debería funcionar todavía. Yo tengo un caso muy particular que se mediatizó en su momento también, un caso que ha solicitado el Ministerio Público fue estimado. Ahora estamos hablando donde hay muchísimas evidencias y por el mero hecho de que al momento de cuando se hizo la denuncia, el señor tenía otra familia constituida. Entonces el Ministerio Público dice que no es violencia familiar. No la entendí bien, no sé si ustedes entendieron bien. Creo que sale un poco. Habla del caso de ¿Cuál, Alberto? una mujer hace una denuncia por violencia contra un hombre y desechan la denuncia porque él tenía otra familia constituida. Exactamente, así mismo es. Sí, esto ocurrió hace un par de años. Sí. El año pasado, en el 2016. Sí, exacto, hace un par de años. En el 2016, sin embargo, se demostró en la investigación que había una relación de 6 años de familiaridad, de constantes viajes, de aparición en público, e incluso la señora oficial, digamos, había hecho denuncia contra este señor, y aún con todos esos elementos no se estaría solicitando la desestimación. Doctora Lucía, estamos hablando de la denuncia que se hizo contra un político. Exactamente. ¿Quién era? No, un presidente seccional de Fernando de la Mora. Ya recuerdo el caso de Fernando Lamora, zona surera. Lucía, muchas gracias por este contacto. Vamos a quedar con la doctora Zayas para hablar un poco de lo que estás diciendo. Muchas gracias por el contacto. No, a ustedes. Bueno, doctora, lo que ella decía, ¿verdad? Todavía ve muchas críticas y muchas fallas en el sistema judicial, pero que no tiene que ver solamente con el trabajo de la fiscalía. Ya cuando nos vamos a la comisaría ya empieza como una pequeña traba. Y eso también sí, hay una ruta crítica que siguen las víctimas y eso es lo que alentó a que las instituciones empecemos a trabajar intersectorialmente, que empecemos a trabajar los protocolos que te iba mencionando y de no trabajar en compartimientos estancos. ¿Por qué? Porque cuando ingresa una denuncia de violencia familiar tenemos que activar justamente
justamente estos mecanismos con la Policía Nacional, con el Poder Judicial a través de los juzgados de paz, eventualmente y en el marco ya de un proceso penal con el juzgado de garantías, quien también por esta ley 5.777 debe otorgar medidas de protección a las víctimas. Es importante señalar que muchas veces también el Ministerio Público requiere estas medidas privativas de libertad en base justamente al 242 que estábamos mencionando. Sin embargo, durante la etapa investigativa o preparatoria viene a través de su defensor y piden lo que se llama la famosa medida de revisión. Y algunos juzgados de garantías otorgan ya sea un arresto domiciliario o a veces otorgan también unas medidas alternativas. Por eso digo, todos los procesos penales están controlados por un juez de garantías. Entonces, que de repente una persona esté con un arresto domiciliario o que esté con medidas alternativas y vuelva a tener un acto, una conducta penalmente relevante, muchas veces hay que analizar si la responsabilidad fue del Ministerio Público o si fue ya del juzgador de garantías. Un tema interesante que tocó Lucía y que muchas mujeres a lo mejor quieren saber. Hay mujeres que están en medio de una relación extramatrimonial o en una relación donde la persona tiene otra pareja, ¿verdad? Estoy hablando del hombre que tenga otra pareja, ¿verdad? Que eso ya es otro tema que no viene al caso. Ahora, si ese hombre es violento con ella, ¿es violencia familiar? Sí, bueno, si tienen un hijo o no tienen hijos, sí, es lo de menos, pero es violencia familiar. ¿Qué es lo que me pide la norma penal, sí, verdad? Esa violencia física o psicológica haya en el marco de una relación, ¿verdad? O de familiar, ¿verdad? Haya convivencia o no, ¿verdad? Entonces, nosotros a partir de esta ley 5.777 lo que hacemos es integrar la ley. Esta ley 5.777, en su artículo 6º, puntualmente en el inciso I, habla de lo que es la violencia intrafamiliar. Nosotros, los operadores de justicia, no podemos apartarnos tampoco de esta definición cuando se trata puntualmente de una violencia de género. Y ahí dice, por ejemplo, acción física o psicológica ejercida en el ámbito familiar contra la mujer por su condición de tal por parte de miembros del grupo familiar, y aclara que se entiende por miembros de su grupo familiar. Y ahí habla parientes por consanguinidad o afinidad, cónyuge, conviviente o pareja sentimental. Entonces, corresponde al poder, al operador de justicia, analizar esta situación que está planteando. Pues yo no te puedo decir esto es o no es. Nosotros integramos la norma a la luz de los tratados y convenciones de derechos humanos de las mujeres, como Belén do Pará, como CEDAW, y sobre todo en lo que hace nuestra propia legislación, porque hablamos de un derecho público. El derecho penal es un derecho público, ¿verdad? Y como el derecho constitucional, que nos remite también, como forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, estos tratados y acuerdos internacionales que son ley para nuestro país. Ahora, Jorge, hablaba sobre el tema de la educación, que vos hablabas que no es una solución, en pocas palabras, llevar preso a alguien. Sí. ¿Verdad? Entre ellos está la educación, parte de la solución. Sí, yo creo que ese es un tema obviamente mucho más complejo, y los vientos que soplan en el ámbito político en el mundo son poco favorables para hablar de este tipo de cuestiones y pensar en políticas públicas que también se hagan a través de los organismos internacionales o que sean empujadas por los organismos internacionales. Pero es un tema que está vinculado a la cultura, es un tema que está vinculado también a la economía, ¿sí? Es un tema que está vinculado a prácticas ancestrales en nuestros hogares y en nuestros países. Y a la violencia de la sociedad. Es notable en la estadística que mostraron al principio del programa, en la zona del país donde hay más violencia, más robo, más reyertas, también hay más feminicidios. En Central, en Pedro Juan Caballero, Alto Paraná. En Alto Paraná. O sea, la violencia generalizada, por lo visto, que incide también en esto. Está vinculado a la manera en que en una sociedad se resuelven los conflictos. Exacto. Obviamente. La manera de resolver los conflictos asociada a la violencia abarca todos los aspectos, pero yo, sincero, un experto en el tema, obviamente, creo, sin embargo, que porque esto ya la criminología lo analiza también desde hace un buen tiempo, y se entiende que esta cuestión tiene diversos aspectos, porque cualquier delito es un fenómeno siempre multicausal, ¿sí? Entonces, si uno cree que aumentando las penas o encarcelando gente va a solucionar el problema,
no está apuntando a la solución integral. Este es un problema que requiere solución integral. Ahora, la cuestión de la prisión preventiva, que es un tema que preocupa porque está en la ley, que puede verse a veces como, y puede ser una herramienta para salvar la vida de una persona. Tal vez es cierto que en algún caso la prisión preventiva de una persona impidió que esa persona incendie la casa con la familia adentro. Tendríamos que pensar en lo que establecen nuestra Constitución y las leyes con respecto a la separación entre condenados y procesados, y llegar a fondo a esa disposición constitucional y pensar en establecimientos especiales para personas. Claro, el problema de la prisión preventiva no es simplemente la privación de la libertad, que es una vulneración al principio de presunción de inocencia, como dice un autor, estado de inocencia. No es una presunción, es un estado. La persona es inocente hasta que haya una sentencia firme ejecutoriada. Entonces, deberíamos pensar en establecimientos especiales para este tipo de personas. No podemos estar haciendo lo que se sigue haciendo en el sistema penitenciario paraguayo hasta hoy día, que es juntar robacoches, narcotraficantes, asesinos seriales, golpeadores de mujeres, locos, gente adicta. Eso es un caos absoluto. Entonces no es la solución, porque también tenemos que pensar en aquellos que van a parar ahí por denuncias falsas. Entonces todo el espectro hay que considerar. Hay gente que se suicida por denuncia falsa porque le implica un escrache social, la muerte cívica. O sea, hay que pensar en el otro aspecto también. Que acá en Paraguay creo que no hay casos de suicidio por eso, por ejemplo. Jorge Barret, gran integrante del grupo de radialistas de este país, él tuvo un problema con la diabetes. La diabetes le llevó a un estado demencial. Yo conozco el caso. Y su pareja, sí, yo denuncié ese caso, le denuncia a la policía y directamente le llevan a Tacumbú. Y muere torturado. Claro. Y él tenía episodios de psicóticos que no podía controlar, y los guardias que hicieron le aplicaron violencia física y lo mataron en Tacumbú. Pero no es suicidio entonces. No. Yo pensé que estábamos hablando de suicidio. Pero bueno, me aguardan un ratito, estamos ya con Natalia Ábalos, víctima de violencia familiar. El caso que decía Lucía Sandoval, esta mujer es la ex pareja o pareja actual, nos va a decir ella, de este presidente seccional de Fernando de la Mora. Y nos va a contar, Natalia, cómo en su caso, según ella, no funcionó el sistema de justicia. Buenas noches, Natalia. Sí, muy buenas noches para vos y para toda tu amable audiencia. Natalia, contanos tu caso, cómo empezó todo, cuál es la relación que vos tenés con el presidente seccional Juan Víctor Molas de Fernando de la Mora. Realmente en este momento, evidentemente, la única relación que nos une es el problema judicial. En mi caso se había hecho público por la denuncia que habían hecho mis familiares, por el estado de salud mismo que yo me había encontrado en ese momento, ya que el señor Molas me había desfigurado el rostro, donde la misma fiscal se había constituido en mi domicilio, emitió una orden de captura. Al día siguiente se levantó la orden de captura, recibiendo algunas llamadas y por cuestiones políticas, teniendo en cuenta de que el señor es un político. Luego el mismo señor se sube en el techo de mi casa, viene incidente otra vez en mi hogar, con mensajes en donde ya iba afectando inclusive mi estado de salud físico. En ese momento yo tomo la decisión de ir yo misma a hacer la denuncia, en donde consigo reabrir la causa nuevamente, donde me tomó prácticamente desde marzo estar peleando con la justicia hasta este mes de diciembre, que para sorpresa mía fue desestimada por la fiscal Morador de la ciudad de San Lorenzo, que fue prácticamente para mí una manera grosera y criminal en cómo manejaron mi expediente. Yo he cumplido a cabalidad prácticamente en el momento de reabrir la causa. La fiscal, la señora Machuca, interminando como fiscal adjunta del Departamento Central, había solicitado 9 puntos, en donde apenas se han realizado tres de ellos. Entre uno de esos se había solicitado la prueba de victimología, en donde claramente la psicóloga determina de que sí soy víctima de violencia. Sin embargo, la fiscal Morador, de forma maratónica, sin tener en cuenta eso, desestima mi denuncia, mencionando inclusive el artículo 112 del Código Penal de que es una lesión, pero ni siquiera en el peor de los casos pone que es lesión, ¿verdad?
simplemente ella desestima la denuncia. En este momento yo he apelado otra vez a la justicia, ¿verdad? Porque yo siempre suelo decir de que la violencia no solamente el feminicidio, la violencia no son solamente las agresiones, la violencia también es el silencio cómplice de estos fiscales y jueces mercenarios. Nosotros no podemos estar viviendo así. Yo particularmente no puedo estar viviendo con miedo en la vida, ¿verdad? Prácticamente físicamente estoy con vida, pero psicológicamente cada vez que yo prendo el televisor y veo que una mujer sufre un feminicidio o un ataque de agresión, entro en un estado de pánico y yo tengo que vencer contra ese miedo. A mí ya prácticamente lo único que me resta es pedir justicia y eso es lo que, Natalia, eso es lo que estoy haciendo ahora. Natalia, vos llegaste a presentar pruebas de violencia física en el caso en contra de este señor Juan Víctor Molas. Yo he presentado todo, hasta inclusive mensajes de texto donde el mismo Molas, el presidente seccional, reconoce los mensajes de texto diciendo denunciame vos, que no me denuncie tu familia, yo me voy a ir preso, te pido perdón, yo actué mal, o sea, se ha presentado todo. Pero la fiscala hizo caso omiso a todo esto. Entonces yo digo, por una parte nos dicen, mujer no te calles, anda, denuncia. Que he visto en una parte de uno de los eslogans de la fiscalía donde dice, la denuncia es tu mejor defensa. En mi caso, mi denuncia no fue la mejor defensa, porque teniendo fiscales, como en este caso la fiscala Dora Nol, la fiscala Ana Girala, porque fueron varios fiscales los que tocaron mi caso, Patricio Gaona con antecedentes, inclusive, ¿verdad?, que fue de público conocimiento de supuestos hechos de acoso y de violación. ¿Qué podemos esperar nosotros las víctimas de violencia? ¿Qué se puede esperar? ¿Vos tenés ahora, ¿qué esperanza podemos tener? Natalia, tenés algún tipo de contacto con él telefónico? ¿Hay algún tipo de amenazas? Por eso de repente uno está con miedo. ¿Cuál es el miedo real que hoy tenés respecto a él? Yo tengo en mi teléfono, tengo constancia que en este mes de diciembre me ha enviado mensajes de WhatsApp, algunos mensajes, por ejemplo, a la 1 de la madrugada, donde él elimina, yo no sé si él me saluda, me amenaza, inclusive llamadas telefónicas, pero aquí lo muestro. Yo tengo... aquí me podría denunciarle si yo me voy y le pido una custodia de alejamiento a la jueza de paz, y la jueza de paz hace caso omiso. Natalia, ¿a quién fiscala me podría pedir auxilio si todas me dan la espalda? Natalia, una consulta. Vos diste a conocer públicamente un mensaje. Se comprobó a través de la fiscalía que era efectivamente de Víctor Molas. Esto donde dice, siempre te estaré vigilando, solo te pido sinceridad en mi corazón. Ninguna señal me pudiste dar y tu silencio y desaparición desde ayer me da la pauta de lo que decidiste. Varios mensajes, ¿verdad? Donde él dice, igual te amaré eternamente. O sea, una cantidad, 120 llamadas perdidas en algún momento tuviste de parte de él. Así mismo, es más, entre los 9 puntos, la fiscala, en ese entonces, como dije, la fiscala adjunta, la señora Machuca, había solicitado la pericia de mi teléfono está a disposición como para que se haga la pericia. Pero no se llegó a demostrar que es falso, que efectivamente él te hizo esas llamadas, o sea, es real. Es real, es más, el teléfono que ahora mismo yo estoy con la que nos estamos comunicando y que estoy hablando de este mes de diciembre, en donde hubo no sé cuántos casos también de feminicidio, él continúa mensajeándome, continúa amedrentándome, continúa... si yo veo un signo de interrogación de mi agresor, ¿qué es lo que yo puedo pensar? Para una persona normal, quizás sea un signo de interrogación. Para mí, que yo soy víctima de violencia, yo ya veo otra cosa. Ya. Natalia, muchas gracias por este contacto. Nosotros vamos a seguir hablando de este tema aquí en la mesa. Gracias por la atención. Bueno, estábamos en un candente debate en el corte sobre el tema de las denuncias falsas, que Alberto hace mucho énfasis en la cantidad de denuncias falsas, ¿verdad? Y yo decía, pero ¿qué hacer con los casos de los hombres que tienen una denuncia encima? ¿Cómo saber si es falso o no, verdad? Hay mecanismos, perfecto, hay mecanismos, pero es muy difícil, doctora, entender a veces cuando es falsa o no es falsa. Y cuando tenemos los porcentajes, que yo no tengo cuadros de porcentaje oficiales, ¿cuánto por ciento de las denuncias hoy son falsas, por ejemplo? Pues nosotros no manejamos ese porcentaje de denuncias falsas. Sí. Lo que yo te puedo hablar es que la política institucional del Ministerio Público, abocada a esta gravedad, a la gravedad de esta situación,
justamente instaló una unidad especializada de violencia, ¿verdad? De violencia intrafamiliar por el momento, pero con fiscales capacitados, ¿verdad? Con una perspectiva de género para el análisis de cada hecho, y justamente esta perspectiva de género es la que nos va a permitir discriminar qué tipo de violencia es la que llega a nuestro conocimiento. También tenemos una oficina de género dependiente también del Ministerio Público que tiene que ver con las cifras, ¿verdad? Donde uno puede acudir a través también del acceso, la Oficina de Acceso a la Información Pública, a las cifras que maneja el Ministerio Público. Y la Ley 5.777 ya habla de una base de datos única. ¿Para qué? Para que no estemos el Ministerio de la Mujer diciendo hay tantos feminicidios, la Fiscalía tiene otra cifra, en fin, para unificar las cifras que tanto va a ser favor, ¿verdad?, a las bases de las políticas públicas en esta materia. Ahora, lo que sí no es falso, doctor Rolón, es que cerramos de vuelta con una cantidad de feminicidios mucho más altos que el 2017. 57 casos de feminicidios, de gente que estaba caminando por la calle sin ningún tipo de medida alternativa, o mejor dicho, de medida preventiva, por ejemplo. Yo quiero matizar un poco lo que había dicho previamente con respecto a mi posición. En primer lugar, yo vine preparado para hablar de otro tema y me invitaron amablemente a hablar de esto. ¿Sabes lo que pasa? Que mencionó la doctora el tema del mecanismo contra la... Por eso decidimos meterte a la mesa. Quiero dejar bien en claro esto. Como alguien que trabaja en el tema de derechos humanos hace mucho tiempo y que trabajó en el tema de prevención de tortura y temas aledaños, digamos, yo tengo una posición muy contraria por diversas razones al abuso de la prisión preventiva, ¿sí? Este es un tema particular sobre el cual aterrizamos hoy, y entiendo que también el abuso de la prisión preventiva es nocivo en cualquier ámbito, sea el tipo de delito del que estemos hablando. Ahora, el problema de la violencia familiar y de la violencia contra la mujer es un problema estructural. Parte de ese problema estructural es también que, si bien pueden haber denuncias falsas, que es algo que se puso sobre la mesa acá hoy, también es cierto que muchas denuncias de mujeres violentadas van a saco roto, van a parar a saco roto, y la consecuencia de eso es que los sujetos violentos que tienen un patrón de actuación ya conocido hoy en día, lo que hacen es escalar la violencia, y eso termina siempre muy mal. Es lo que hemos visto. Yo creo que lo que hemos avanzado en materia legislativa es algo que también tiene que avanzarse en el ámbito institucional, y eso requiere de una inversión importante del Estado en recursos. Las fiscalías especializadas y digamos que la ampliación del campo de acción policial en este ámbito específico requieren de asignación de recursos. Eso es política pública pura y dura. Y también es una cuestión vinculada a política criminal. Mi trabajo por años me permitió tener mucho contacto con la policía. Y la policía todavía no actúa de manera automática ante la comisión de un delito, sino siempre está mirando para el costado a ver si hay aprobación, y hacia arriba para ver si hay aprobación, y si, entre comillas, hablo en términos coloquiales, le podemos meter a este tema. ¿Le metemos? Sí, le metemos. Si no viene eso, la policía, yo conozco muchísimos casos también y que no forman parte de la estadística, porque acá hay que puntualizar algo también con respecto a las estadísticas. Son muy malas en nuestro país. Yo trabajé en la creación del Observatorio de Convivencia y Seguridad Ciudadana, fui el primer director de ese observatorio que mencionó Liliana en el Ministerio del Interior. Y una de las cosas que uno observaba en aquel tiempo, en el año 2010, era que todo el circuito de recolección de información en las comisarías hasta llegar ahí era algo que no se sostiene. Un observatorio así no puede estar, digamos que, certificado con ISO 9001, y yo creo que no ha cambiado mucho por lo que sé. También en este tipo de delitos hay mucho de lo que se denominaba antes de la corrección política cifra negra de la criminalidad. Hoy se llama cifra oculta, delitos que no se denuncian. Nunca vamos a saber la magnitud de este tipo de delitos porque muchos delitos no se denuncian. Sí. Y estuve hablando con una persona que fue víctima de un hecho similar fuera de Asunción y me decía, ustedes hablan y piensan que la realidad del país es Asunción. Sí. Hay partes del Paraguay donde la mujer que se embaraza soltera es encerrada en su casa por sus padres por los 9 meses, como ocurría en el siglo XIX. Eso está pasando todavía en nuestro país. Entonces, nosotros también en una burbuja vinculada a lo urbano. Y la violencia contra la mujer es peor aún
a medida que uno se aleja de los centros urbanos. Doctor, y ahí no hay policía especializada. Tengo un minuto ahí más no hay para fiscalía vos, especializada. un minuto más para la doctora Saya y un minuto más para Alberto para redondear. Así Terminando que te esto, dejo quiero terminar. decir que este es un tema que debe encararse asignando recursos, ¿sí? Y expandiendo la labor de la Fiscalía Especializada y de las comisarías especializadas. Con unas cuantas de ellas funcionando bien o más o menos bien, no alcanza porque es un fenómeno estructural y parte de esa estructura es que las denuncias de las mujeres violentadas muchas veces caen en saco roto también. Eso hay que decirlo. Yo quiero Alberto. dar parte de mi minuto a la doctora porque quiero hacer una pregunta. 450 denuncias, 2 fiscales especializadas. ¿Cuántos fiscales realmente tendrían que estar en esa unidad especializada para poder atender a cabalidad 450 denuncias? Yo creo que mínimo 8. Tendríamos que estar hablando de 8 para poder Cuadruplicar atender. lo que hay. Claro, porque nuestro turno dura 8 días, ¿verdad? Dentro de los cuales en el post-turno tenemos que seguir analizando aquellos hechos donde no hubieron aprendidos, ¿verdad? Y que ingresan de la misma manera y no por eso son menos urgentes. Lo que ingresa a la unidad especializada es todo urgente. Y es un turno permanente. Por eso también es importante decir que tenemos la promesa de la fiscal general de incorporar nuevos fiscales a la unidad especializada. Hoy hay una unidad especializada también en Villarrica, hay 2 fiscales especializados en Ciudad del Este y la importancia de la especializada es justamente que el funcionario está capacitado para atender y entender en estos hechos punibles y tratar de justamente dar ese acceso a la justicia que nos comprometimos en todos los tratados de derechos humanos que rubricó el país, ¿verdad?, a las víctimas de violencia. Es una cuestión de derechos humanos, las mujeres víctimas de violencia, y por eso no podemos trabajar alejados de ese parámetro y es política institucional del Ministerio Público. Bueno, a pesar de que Alberto regaló su minuto, igual te doy 30 segundos para cerrar. Claro. 450 denuncias, 2 fiscales, es medio... Ni Superman puede... Totalmente. Bueno, yo creo que mucho de lo que hablamos hoy es sumamente importante y creo que no hay que perder nunca de vista el tema de que los inocentes no tienen que pagar por los pecadores. O sea, el que haya gente violenta con las mujeres no significa que tenga que ir por las dudas preso algún hombre. Bueno, muchísimas gracias, Alberto, por eso. Cada uno tiene su postura acá, ¿verdad? Alberto está también con ese pensamiento, el doctor Luna con otro, la fiscal por la cuestión exclusivamente jurídica. Así que les agradezco bastante por venir, pero el doctor Luna se queda conmigo porque vamos a hablar nosotros a la vuelta de la pausa del servicio militar obligatorio, pero ya de otra arista. ¿Es legal o no que el hijo del presidente Mario Edo Benítez hoy esté haciendo el SMO, el servicio militar obligatorio? ¿Y qué dice la ley sobre eso? Así que muchas gracias, doctora, muchas gracias, Alberto, por venir. De nada, un placer. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de lo que les decía, servicio militar obligatorio. El hijo del presidente de la República, Santiago Abdo, tiene 17 años, fue presentado en la CIMEFOR, específicamente en la Armada, para cumplir este servicio. Y saltaron las dudas a partir de ahí, mucha gente decía, es ilegal, no puede estar. ¿Qué dice la ley sobre eso, doctor? Bueno, quería puntualizar algo Sí. primero. Hubo una suerte de debate generalizado en los medios, se volvió un trending topic, como dicen los comunicadores hoy día. Pero nadie hacía nada. Y en este tema en particular, las leyes establecen una protección para los adolescentes que es general y que tiene que ver con las disposiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia, la Convención de los Derechos del Niño, y se refiere a diversos aspectos que hacen al bienestar psíquico y físico del niño y del adolescente. En este caso particular, vinculado a esa visión nueva que tiene nuestro sistema a partir del Código de la Niñez y la Adolescencia, que se basa en un principio que se llama interés superior del niño, es que existe una prohibición de que los cuarteles alberguen y hagan prestar el servicio militar obligatorio a menores de 18 años. El servicio militar obligatorio hoy en día, según nuestro sistema jurídico, es para personas adultas. Adulta es aquella persona que ha cumplido 18 años de edad. Y esa es una cuestión que, de acuerdo con el texto de la ley, no admite exclusión alguna. No hay manera de que esa disposición legal sea excepcional. No dice salvo en ninguna parte. La palabra salvo tendría que decir en alguna parte. No dice. Otra cosa que hay que comprender bien también es que la obligación de no tener a niños en sus cuarteles en tiempos de paz y en tiempos de guerra es la obligación
del Estado. Entonces, el padre, por más buena voluntad que tenga para con el servicio a la patria, o por más que quiera que su hijo haga el servicio militar obligatorio, la prohibición la tiene el Estado y el Estado le tiene que decir, como dijo una vez, hay un antecedente judicial en este caso muy interesante, era presidente Nicanor Duarte Frutos, comandante de las Fuerzas Militares Bernardino Soto Estigarribia, 32 padres de 32 adolescentes quisieron que sus hijos presten el servicio militar obligatorio. Una orden número 13, orden general número 13 del año 2007, emitida por la Comandancia de las Fuerzas Militares, dispuso que estos chicos no podían hacerlo porque carecían de las capacidades físicas y psíquicas requeridas para el servicio militar obligatorio. Estos padres fueron ante el sistema de justicia con un amparo constitucional y el juez, luego de recabar todos los informes, decidió que la decisión, valga la redundancia, de la Comandancia de las Fuerzas Militares se ajustaba a derecho. Eso ocurrió en el año 2007, el juez fue Rubén Riquelme. Comandante de las Fuerzas Militares fue Bernardino Soto Estigarribia, hoy ministro de Defensa. Y en descargo de este señor, yo quiero decir también, lo conozco y he tratado con él laboralmente en varias oportunidades, una persona muy seria, muy profesional. Él, como ministro de Defensa, no está en la cadena de mando, no se vincula a él esto. Sí a los integrantes de las Fuerzas Armadas de nuestro país, el presidente y el presidente. Pero sí está muy abierto para hablar del tema, él. Está abierto para hablar del tema. Es que es una persona, yo lo catalogo como una persona muy seria, un profesional en todo el sentido de la palabra. Entonces supongo que está abierto para hablar del tema porque entiende también. Y yo creo que esta situación se puede remediar simplemente haciendo cumplir la ley. Porque no es porque sea el hijo del presidente. Lo que tiene este caso para alguien que trabaja en derechos humanos, como yo y como la persona que firmó también conmigo la denuncia, la abogada Diana Vargas, es que al ser el hijo del presidente hay una visibilidad que permite que esto se convierta en un caso emblemático y se acabe de una vez para siempre esto. La denuncia que presentaron, ¿qué dice específicamente? Para que la gente que tal vez nosotros decimos que citamos, es un escrito bastante escueto donde nos remitimos a la normativa jurídica, artículo 4 y 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Ahí se habla de situaciones de vulnerabilidad y de obligación del Estado de proteger subsidiariamente al niño adolescente que se encuentre en una situación de peligro. Dice también que cualquier particular, si es que el Estado no toma noticia y no interviene en este caso, a mi criterio, quienes no intervinieron fueron la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, los juzgados de la Niñez y la Adolescencia, el Defensor del Pueblo, que podía haberlo hecho también. Entonces, cualquier particular está habilitado a poner a conocimiento de la autoridad competente para que estas, dice taxativamente así la ley, requiera las medidas que correspondan para salvaguardar la integridad física y psíquica. ¿Qué implica eso? ¿Sacarlo del servicio militar a este joven? Categórico. O sea, no hay otra cosa. Ustedes piden en pocas palabras que salga el hijo Claro, presidente. hay una prohibición expresa. Y esa prohibición expresa se da en el ámbito de una normativa de derecho público. ¿Qué significa esto en cristiano? Que las normas de derecho público no pueden ser derogadas por la voluntad de los particulares, a diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos del derecho, como por ejemplo el derecho civil. Doy un ejemplo. Los adolescentes no pueden casarse, dice el Código Civil. Sí, tenés que cumplir 18 años para poder casarte. Sin embargo, la autorización de los padres o inclusive una venia judicial permite el casamiento de una persona adolescente. Eso es derecho privado, ahí sí la voluntad del particular es secundaria y puede sustituir a la voluntad del legislador. En el derecho público no se puede. Es así, no hay manera de encontrarle la vuelta a esto. Ahora, si no se cumple este pedido que ustedes hacen, que el hijo del presidente no esté en el cuartel porque no tiene 18 años, es menor, la ley no menciona ninguna palabra específicamente aún, no habla de ningún caso en especial, ni hay excepciones. Si no se cumple, ¿a quién se le castiga? Bueno, en primer lugar, lo que a nosotros nos interesa como denunciantes es que cese toda actividad militar de adolescentes en los cuarteles paraguayos. Más allá del caso de hecho, hay según declaraciones de voceros militares, en esta ocasión hay más de 9 chicos en esa situación. Ahora. En este momento. O sea, ustedes piden entonces que 9 chicos menores de edad nosotros no estén lo que queremos es que, yo creo que el juzgado debe pedir informes y decir, bueno, ¿cuántos tienen ustedes? Sí. Y después decirle, ¿por qué les permitieron? Y eso implica responsabilidad de tipo administrativo. No es un delito, esto nadie va a ir preso por esto. Ni tampoco nos interesa que nadie vaya preso por esto. Lo que nos interesa es que a partir de ahora esto, como se tornó una cuestión de interés público y se habla en diversos ámbitos y tiene que ver con el hecho de que el presidente públicamente hizo el anuncio, ni siquiera fue una cosa que nos enteramos por ahí, él públicamente dijo esto. Entonces queremos que esto cese definitivamente. Y lo que más nos interesa, más allá de las responsabilidades,
porque yo entiendo también que el presidente de la República, si no estaba bien asesorado al respecto, tiene que hacer caer a alguien. Alguien permitió que eso ocurra y le colocó en una situación embarazosa al propio presidente. Pero lo que nos interesa es que esto cese y por ende, si de entrada no vemos los resultados que estamos buscando, vamos a llegar hasta las últimas instancias para que esto se concrete. No más adolescentes en los cuarteles en nuestro país. Doctor Jorge Rolón Luna, muchísimas gracias por estar aquí en Señales. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto como siempre. Bueno, nosotros cerramos ya de esta manera Señales, les agradecemos mucho por su compañía. El próximo domingo ya vuelve de sus vacaciones el señor Germán. Gracias por acompañarnos y sigan con Noticias Paraguay. Hasta luego.